Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 12 de febrero del 2020 y esta es la transmisión número 71 ya, 71 del contenido Ciberterritorio Informativo. Un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Comentar que este ejercicio precisamente lo que procura generar es un ejercicio de análisis, quién dice qué, por qué lo dice, para qué lo dice, en un sentido, quién dice qué, por qué lo dice, para qué lo dice en otro sentido, y finalmente tomar nuestra propia postura. Esa es la intención del contenido, esa es la invitación que les hacemos y la propuesta del tratamiento de los contenidos informativos que ponemos a su disposición. Decirles nuevamente que es muy importante su presencia, su participación, sus comentarios, que nos ayuden a difundir el contenido, que se suscriban al canal de YouTube, le den like a los videos, que los compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Vamos a saludar a quienes desde el inicio nos acompañan: Vane Retana Vaz, Ángeles Dávalos. Bienvenidas, bienvenidos todos quienes se vayan incorporando y nos regalen como siempre el amable favor de su presencia. Como de costumbre, tenemos mucha información para compartir, contenidos relevantes sobre los temas más importantes del acontecer nacional. El primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag avances económicos en la 4T. Y es que este ha sido siempre un tema de mucho debate, de mucho jaloneo en los medios tradicionales de comunicación. Se les olvida que vivimos 40 años de atraso, de rezago, de generación de pobreza, de desigualdad en nuestro país con el mal llamado modelo económico, el atinadamente llamado modelo económico neoliberal rapaz. Y es que se presumen tasas de crecimiento en ese periodo de hasta el 2%, pero con una distribución absolutamente desigual. Y si descontamos, como diría el clásico, el crecimiento de la población y el crecimiento de la desigualdad, el llamado desarrollo, crecimiento económico fue de cero crecimiento. En contraste con lo que está ocurriendo en la actualidad, vamos a comentar qué es lo que nos dice uno de los hombres más acaudalados del país, el caso del millonario, el empresario Carlos Slim Helú, quien destaca tres ejes que hemos comentado acá también en otras emisiones como los elementos más sobresalientes, más importantes, y que son justamente el contraste del actual modelo económico, la llamada economía del bienestar, versus el modelo económico neoliberal. Esos tres elementos tienen que ver con el control de la inflación, con el incremento del poder adquisitivo, con la atención a los sectores más vulnerables de la población que precisamente crecieron con el modelo llamado económico neoliberal, y por supuesto la apuesta por el desarrollo de infraestructura en el país. Vamos a comentar al respecto. Hashtag avances económicos en la 4T. Buenas noches al maestro José Luis José Luis Contreras, perdón, que se incorpora a la transmisión. Bienvenido, gracias por acompañarnos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para comentar con ustedes, amigas y amigos, es el hashtag no más violencia contra las mujeres. Y es que lamentablemente en nuestro país uno de los elementos más brutales, más terribles que hemos padecido como sociedad en las últimas décadas es el tema de la violencia de género, de los feminicidios. Y es que justamente este fin de semana un caso verdaderamente terrible, abominable, desquiciado por donde se le vea, nos volvió a escupir en la cara esta terrible realidad que vivimos como sociedad.
la violencia de género, el tema de los feminicidios, una joven mujer asesinada y descuartizada por su pareja en el lugar donde vivían. Y justo a partir de esto es que nuevamente es importante señalar el papel que tenemos como sociedad en los distintos espacios en los que nos desenvolvemos, en la cotidianidad, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las calles, en las plazas públicas. Cuando vemos y cuando aceptamos una situación de violencia, y particularmente una situación de violencia contra las mujeres, somos de alguna manera cómplices. Entonces la tarea que tenemos como individuos, como sociedad, es no callar, denunciar, hablar de este terrible problema y sobre todo solidarizarnos con las víctimas, no caer en la trampa de la difusión morbosa de imágenes. Por el contrario, enaltecer el papel de la sociedad frente a un problema como es la violencia de género. Vamos a comentar al respecto qué se aprobó el día de hoy en el Senado de la República en materia de pues combate a un terrible flagelo social como es la violencia de género, y esto también en memoria de esta joven mujer, Ingrid Escamilla, que de verdad se me enchina la piel solo de comentar y recordar la nota. Por supuesto, no quise ver las imágenes que lamentablemente se difundieron de este atroz, de este abominable acontecimiento, porque eso nos lleva a insensibilizarnos, a caer en una situación de morbosidad, y nos hace daño, amigas y amigos. Entonces, en ese sentido, no más violencia de género, no más violencia contra las mujeres. Vamos a comentar al respecto este contenido. El tercer contenido que tenemos etiquetado para todos ustedes, es el hashtag "con la salud no se chantajea". Y es que en los días recientes, también las semanas recientes, hemos tomado nota del tratamiento morboso, tendencioso, totalmente abusivo por parte de los medios tradicionales de comunicación en torno también a un problema que es histórico en nuestro país: la insuficiencia y las condiciones en las que dejaron las instituciones de salud pública, los servicios de salud para todas las mexicanas y todos los mexicanos, los gobiernos anteriores, un desmantelamiento de infraestructura, de utensilios, de instrumental, la reducción de plazas, la falta de formación de especialistas. Eso es lo que hemos vivido durante décadas en el país, y lamentablemente tardaremos un tiempo en que se resuelva esta situación, pero las acciones se están tomando: combate a la corrupción, generación de oportunidades de formación para profesionales, inversión en infraestructura. Se están concluyendo las obras de infraestructura hospitalaria en el país que se habían dejado sin terminar, que se estaban echando a perder. Y por otro lado, también decíamos, muy importante el combate a la corrupción, y por eso no chantajear con la salud. Con la salud no se chantajea. Vamos a comentar también al respecto. Damos la bienvenida a Lula Vázquez, a Cecilia Caballero, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. El cuarto contenido que tenemos etiquetado para comentar con ustedes es el hashtag "siguen cayendo corruptos". Y es que precisamente el día de hoy, amigas y amigos, cae un pez gordo más del antiguo régimen. En este caso se trata del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, una pieza fundamental, un artífice fundamental en las relaciones de corrupción tanto dentro y fuera de nuestro país, que se tradujeron en un desmantelamiento y desfalco brutal a una de las empresas más importantes de nuestro país, México, que es Petróleos Mexicanos. Pero no solo eso, tenemos el antecedente del encarcelamiento de una funcionaria corrupta que se enriqueció al amparo de sus funciones en la Secretaría
de Desarrollo Social, el caso de Rosario Robles, el encarcelamiento de Juan Collado, uno de los abogados más prominentes de la clase política putrefacta de este país, incluido Carlos Salinas de Gortari, incluido Enrique Peña Nieto, y ahora estamos a la espera del juicio en contra de Genaro García Luna, el exresponsable con Felipe Calderón de la seguridad del país, quien se le acusa de vínculos, de recibir sobornos del crimen organizado, nada más y nada menos. Y ahora el caso de este personaje que nos pone en la situación no solo de develar qué pasó, cómo se desmanteló la paraestatal Petróleos Mexicanos, sino además quiénes son los responsables directos, no solo este exfuncionario, sino el propio exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, por supuesto el caso de Enrique Peña Nieto e incluso el caso de Borolas, Felipe Calderón, quien fuera acusado por sus propios excompañeros de partido, del Partido Acción Nacional, de un desfalco de poco más de 70,000 millones de pesos a Pemex, por contratos ilegales corruptos con la empresa petrolera brasileña Odebrecht. El caso de Lozoya también está acusado de desfalco a Pemex y de casos de corrupción con esta petrolera brasileña. Pero además, amigas y amigos, aquí lo que se vaticina es que el dinero que se recibió de Odebrecht para Emilio Lozoya fue a dar nada más y nada menos que a la campaña de Enrique Peña Nieto, la campaña electoral presidencial, lo cual le puede fincar responsabilidades también al actual presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien se hizo de la vista gorda aun cuando había evidencias de rebase en los topes de campaña y de que el dinero venía de o era fruto de la corrupción, el dinero que se destinó a la campaña de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días y vamos a comentar este contenido, amigas y amigos, y por supuesto el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues dicho lo anterior, amigas y amigos, comenzamos. El primer contenido etiquetado con el hashtag, decíamos, avances económicos en la 4T, lo recuperamos del portal de noticias MSN, que a su vez recupera la nota de la revista especializada en temas económicos, revista Forbes. La nota se titula "Hay avances económicos en gobierno de AMLO, pero falta infraestructura", dice Carlos Slim Elú. El empresario mexicano Carlos Slim Elú aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido avances en materia económica, pero insistió en la importancia de impulsar la inversión en infraestructura. Esta nota está firmada por la periodista María Fernanda Navarro, corresponsal del medio. Lo importante es que haya mucha inversión, dijo el empresario, que se genere empleo y mucha actividad económica, y la mejor inversión es combatir la pobreza, afirmó el hombre más acaudalado del país al concluir la presentación de los 10 principios para comprometer al sector privado con metas de dimensión social, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial. Señaló que una de las decisiones más destacadas del actual gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue impulsar un aumento significativo del salario mínimo, que combinado con el control adecuado de la inflación, apoya el poder adquisitivo de los mexicanos. Y es que llevamos ya meses consecutivos de tener lo que no habíamos tenido en los últimos 40 años en el país, que es un incremento salarial que se mantiene por encima de la inflación, dicho sea de paso, la inflación más baja de los últimos años. Respecto al impulso a la inversión en infraestructura por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Slim destacó que aunque ya hay diversos planes y están
puestas las reglas, es necesario agilizar la puesta en marcha de estos proyectos. Y aquí hago un paréntesis, amigas y amigos, porque precisamente esto explica la andanada feroz, rabiosa, enloquecida de la llamada oposición moralmente derrotada y de los medios tradicionales de comunicación que, dicho sea de paso, han dejado de recibir las dádivas de los anteriores gobiernos para que no les tocaran ni con el pétalo de una nota periodística. Buenas noches, damos la bienvenida a Fanny Méndez, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Y aquí el paréntesis que quiero hacer, amigas y amigos, es que justo por eso, por el reconocimiento que propios y extraños hacen de la atinada política económica llevada a cabo por el gobierno federal actual en materia de atender a los menos favorecidos, a los sectores históricamente olvidados de la población, poco más de 60 millones de pobres, estas políticas públicas de carácter social que atienden a esos sectores vulnerables, el incremento salarial, el control de la inflación, el manejo adecuado de la moneda, una de las monedas emergentes mejor posicionadas a nivel mundial, el caso del peso mexicano. El siguiente paso, además de la inversión que ya se ha venido dando, inversión extranjera, inversión nacional, es el tema de la infraestructura. Y es esa la razón por la cual los opositores se lanzan un día sí y otro también contra los proyectos de infraestructura, contra el aeropuerto, contra la refinería, contra el Tren Maya, porque saben que ese es el siguiente paso que va a detonar la movilización de la economía, el crecimiento, el desarrollo económico, pero lo más importante, la distribución equitativa de la riqueza y la generación de oportunidades de empleo para millones y millones de mexicanos que fueron olvidados por los gobiernos llamados neoliberales. Esa es la razón por la que se enojan tanto, no porque verdaderamente crean que hay un desperdicio de dinero o porque les preocupe las personas que pudiesen, entre comillas, ser afectadas. La verdadera razón es porque saben, como lo está diciendo el propio Carlos Slim, que de la mano de estos proyectos de infraestructura en la segunda parte de este sexenio va a venir un crecimiento exponencial, generación de empleo, movilización de la economía, generación de oportunidades, y eso los va a dejar muy mal parados en las elecciones de 2021 y por supuesto los deja con cero posibilidades para volver a apropiarse de la presidencia de la República en 2024. Esa es su verdadera preocupación y por eso están un día sí y otro también lanzando diatribas y ladrando verdaderamente como auténticos perros rabiosos. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Es necesario, continuó Slim, acelerar y agilizar los proyectos de inversión. Ya están empezando a moverse varios de ellos. El caso es que se pudieran agilizar más para poder echar a andar la economía lo más pronto posible. En noviembre de 2019, el gobierno de AMLO presentó junto con integrantes del sector privado el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, el cual incluye en una primera etapa la inversión en 147 proyectos que representan 859,000 millones de pesos que se aplicarán durante los próximos 3 años. El magnate mexicano mostró su apoyo al decálogo presentado por Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial, y señaló la importancia de que los empresarios tengan una perspectiva social. Todos, dijo Slim, los que tienen privilegios tienen responsabilidades y compromisos, y como empresarios el compromiso social es muy importante, apuntó el magnate mexicano. Y bueno, no le falta razón y además no podía decir otra cosa. Vaya, uno de los más acaudalados del país, algo tiene que devolver a la sociedad si verdaderamente se hacen llamar empresarios, si verdaderamente se hacen llamar emprendedores. Tienen que devolver al suelo, a la nación, a la sociedad que les hizo crecer económicamente hablando, devolver algo de lo que los trabajadores mexicanos, el pueblo mexicano, los recursos de la nación y en general las condiciones bajo las cuales desarrollaron su riqueza, pues es momento de devolver, es momento de pagar esa deuda social y de ser solidarios y
Eso es lo que se está pugnando en este momento. Vale decir que en estos momentos, amigas y amigos, se está culminando una cena entre empresarios, entre los que se encuentra Slim y otros magnates acaudalados del país, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, en lo cual fueron convocados precisamente para hacer una compra significativa de los boletos de la rifa del avión, una rifa que tiene una visión absolutamente social, que retribuirá una deuda del Estado mexicano con el sector salud, con el sector de servicios públicos, porque allá se van a destinar los recursos, pero que además va a generar oportunidades de obtener una ganancia para algunos de los suertudos compradores de los cachitos, y por otro lado también generará la posibilidad de saldar la deuda que nos dejaron los dos irresponsables que compraron el avión presidencial con tantas carencias que hay en el país, como fueron Felipe Calderón Hinojosa y el propio Enrique Peña Nieto. Así que, amigas y amigos, hashtag avances económicos en la 4T y justicia social, justicia económica para todos. Pues cerramos este primer contenido, amigas y amigos. Continuamos con el segundo contenido de la noche, etiquetado con el hashtag no más violencia contra las mujeres. Esta nota la recuperamos del periódico El Universal, publicada el día de hoy y firmada por la periodista Alejandra Canchola y el periodista Juan Arbizu. La nota se titula Senado avala protección urgente a mujeres violentadas. Avalan reformas para resguardarlas en un refugio temporal y atenderlas por tiempo indefinido. Medidas incluso dentro de su hogar deberán aplicarse inmediatamente a partir de la denuncia. Por eso también es importante incentivar la cultura de la denuncia. No se queden callados, no se queden calladas. Si sabes de una acción de esa naturaleza, si sabes de violencia, o por otro lado, si eres víctima de la violencia, no te calles, denuncia. Tu vida está en juego. El Pleno del Senado de la República avaló reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para garantizar medidas de protección inmediatas y gratuitas por tiempo indefinido a las mujeres que denuncien violencia física, sexual, psicológica y laboral. El dictamen enviado a diputados permitirá que mujeres y niñas de cualquier edad pidan a las autoridades judiciales medidas de auxilio, vigilancia y resguardo, incluso dentro de su casa o en su lugar de trabajo. Las reformas incluyen el traslado inmediato de la víctima a un refugio temporal, una orden de restricción al acusado y la atención médica inmediata, en la que se incluirá la aplicación de antirretrovirales en caso de ser necesario, anticoncepción de emergencia o la interrupción legal del embarazo en caso de violación. Este tema, por ejemplo, de los antirretrovirales es muy importante porque si hubo, por ejemplo, una agresión sexual y se presume o es potencialmente probable la infección por alguna enfermedad de transmisión sexual, como el caso del VIH, las primeras 24 horas son cruciales. Y dentro de esas primeras 24 horas se aplican retrovirales, es probable que si la persona que agredió sexualmente estaba infectada, es probable evitar el proceso infeccioso. Por otro lado, pues el tema de los embarazos no deseados y desde luego también la cuestión de temas anticonceptivos, ¿no? También se evitará que el agresor tenga cualquier tipo de contacto con la víctima directamente o a través de terceros. De acuerdo con el documento, cerca de 44% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia en su última relación sentimental. El dictamen también prevé que el Poder Judicial proporcione recursos económicos para garantizar la seguridad de la víctima. Igual da 120 días a este poder para presentar un plan de capacitación a todo el personal ministerial y judicial sobre el contenido de la reforma. Damos la bienvenida a Nayeli Castro, que se incorpora a la transmisión, nos comenta sobre todo un apoyo y seguimiento psicológico. Efectivamente, damos la bienvenida a Patricia Sáenz Guevara. Saludos al doctor Manuel López Sáenz desde la hermana república de Cuernavaca, de Cuernavaches.
Saludos, pues para quien no lo sepa, pues se trata además de mi querida madre, así que pues saludos, madre mía, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión. Pues bueno, decíamos, se busca que durante los primeros 6 meses 6 días, perdón, posteriores a la implementación de las medidas de protección, la fiscalía responsable del caso mantenga contacto directo con la mujer cada 24 horas. A partir del 7.º día se establecerá un plan de seguimiento personalizado. Las modificaciones a la ley incluyen que las medidas de protección tendrán que dictarse de manera inmediata a más tardar 8 horas después de la denuncia y podrán tener una duración de hasta 60 días prorrogables, por 30 días más, previendo que la investigación preliminar no pueda pasar de ese lapso, o bien bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad ministerial o jurisdiccional por el tiempo que dure la investigación o el proceso penal, según corresponda en cada caso. También obliga a los servidores públicos a denunciar los actos de violencia contra una mujer o niña de los que pudieran darse cuenta durante el ejercicio de sus funciones. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes, añade la reforma. El dictamen contempla 14 principios básicos a proteger con las nuevas disposiciones, entre ellos el de protección, confidencialidad, accesibilidad, de profundidad y el principio pro persona. Los agregados también obligarán a las autoridades a informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las medidas de protección y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud. Los congresistas, los senadores en la Cámara el día de hoy que legislaron estos ajustes a la reforma que propusieron esta reforma al Código Penal, denunciaron y condenaron el feminicidio. Durante la discusión del dictamen, los senadores destacaron el caso de esta joven mujer lamentablemente y dolorosamente asesinada, Ingrid Escamilla, una mujer joven que fue asesinada este fin de semana por su esposo en el lugar en el que ambos compartían la vida en la Ciudad de México y que ha indignado a la opinión pública. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, Marta Lucía Mitchell de Morena, presentó las reformas y destacó que hay muchas mujeres a las que el Estado mexicano les ha fallado en protegerlas, aún con órdenes de restricción. La senadora Indira Kempis de Movimiento Ciudadano mencionó que a las cifras hay que ponerles nombre y apellido y a los nombres hay que ponerles historias. Al recordar que la mayoría de los feminicidios se dan por parte de hombres cercanos al círculo afectivo de las mujeres. Así como Ingrid, hay muchas mujeres en este país que no solamente están muertas, sino que para sus familiares es una proeza y un martirio buscar justicia, dijo la senadora. El senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, llamó a no eliminar el tipo penal clasificado como feminicidio luego de la propuesta que hizo el fiscal general de la República, claro, con la intención de aumentar las penas a los culpables. Este es un asunto que tiene que seguirse discutiendo y debatiendo. El feminismo nos ha enseñado que lo que no se menciona no existe, por eso la importancia de preservar el tipo del feminicidio, expresó. La senadora Citlali Hernández de Morena también criticó que algunos medios de comunicación publicaran fotografías explícitas del cuerpo de Ingrid Escamilla, pidió respetar la memoria y a la familia de las víctimas. En este caso, por supuesto, un llamado, amigas y amigos, recuerden que en este momento de la llamada sociedad de la información, pues nosotros también somos de alguna manera un medio de comunicación o potencialmente podemos serlo, así que no difundamos estas imágenes. Es verdaderamente brutal lo que pasó, irresponsables los funcionarios públicos que difundieron estas imágenes, que probablemente incluso hasta lucraron económicamente con las imágenes, vendiéndolas a medios de comunicación que pagaron por esas fotografías y que fueron difundidas por los medios, pero también por
por usuarios de redes sociales, no a el morbo, no a la difusión de imágenes que retratan una violencia brutal y que lejos de combatirla lo que hacen es reproducirla, normalizarla y en este caso revictimizar a las víctimas. Así que hashtag no más violencia contra las mujeres, no te quedes callado, no te quedes callada, denuncia el acto de violencia en contra de la mujer. Bien, amigas y amigos, con esto cerramos el segundo contenido de la noche. Vamos con el tercer contenido etiquetado con el hashtag con la salud no se chantajea. Y esta nota la recuperamos del periódico La Jornada en su versión digital, publicada el día de hoy y firmada por los periodistas Alonso Urrutia y Alma Muñoz. La nota se titula Farmacéuticas y gobierno garantizan abasto de fármacos. Tras solicitar que no se les estigmatice, la CONCAMIN aceptó eliminar las trabas. No que no, sí había trabas y había chantaje y había presiones de carácter económico a costa de la salud de miles de mexicanas y de mexicanos. Pues bueno, la nota dice así: el gobierno federal y la industria farmacéutica eliminarán las trabas que afectan el abasto de medicinas y material de curación mediante la compra directa y sin intermediarios. Recordar que muchos de los contratos que se firmaron en administraciones pasadas implicaba la existencia de intermediarios que simple y sencillamente su función era ir a comprar, por tener la licitación del gobierno, ir a comprar el insumo y vendérselo al sector salud a 3, 4, 5, hasta 10 veces su precio o incluso más. Eso eran los negocios que se hacían y que no nos extrañe porque esto lo vivimos durante años y algunos apenas se están enterando el día de hoy. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que en el pasado reciente existía un conjunto muy reducido de empresas distribuidoras que controlaban el mercado porque tenían cartas de exclusividad con un amplio conjunto de proveedores. Durante la conferencia matutina, López-Gatell mostró que la empresa PISA pasó de controlar 14% del mercado en 2013 a 24% en 2015 y 22% en 2018. Fármacos especializados incrementó de 13% en 2014 a 20% en 2018. Insistió en que el desabasto en el Instituto Nacional de Neurología obedece al incumplimiento del proveedor amparado en un contrato que vence en noviembre. Tiene el contrato exclusivo de proveer los insumos y como una medida de presión de chantaje para que se le renueve el contrato, entonces dice que no está entregando los insumos, el instrumental médico y las medicinas, y con eso se afecta a los derechohabientes a costa de el sufrimiento de estos y por un interés meramente económico. En entrevista en Palacio Nacional, donde acudió para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN, Francisco Cervantes, señaló que mediante acercamientos el fin de semana se pactó con el gobierno federal garantizar el abasto de medicamentos y material de curación. Tras solicitar que no se estigmatice al sector farmacéutico, admitió que en los esquemas de licitación del pasado se incurrió en excesos. Pues no se les estigmatice, pues no se pasen de listos. Y por otro lado, ahí está el reconocimiento: hubo excesos, hubo abusos con agravio y desfalco al erario público y en detrimento de la calidad de los servicios de salud que se le brindan a todas y todos los mexicanos. Así que ahí el reconocimiento, ahí la problemática y ahí es donde se tiene que seguir trabajando para resolver el problema. Damos la bienvenida al maestro Enrique Enríquez Ibarra. Muy buenas noches, maestro, gracias por acompañarnos, bienvenido a la transmisión. Explicó que se acordó el funcionario Hugo López-Gatell la eliminación de intermediarios en el esquema de abasto, estimando que 300 empresas nacionales e internacionales estarán involucradas. Sin embargo, también indicó que la importación de medicamentos afectará negativamente a esta industria en México y, en consecuencia, a los empleos que genera. Bueno, pues hay que competir con lealtad, hay que competir
brindando mejor calidad, mejores precios. No hablan de libre mercado, no hablan de libre competencia, pues es momento de entrarle, dejar de ser parásitos empresariales a verdaderos emprendedores que compiten y que se ganan la riqueza a partir de un esfuerzo, de una competencia leal y de mejores productos para los consumidores, en este caso productos farmacéuticos. ¿Harán alguna petición en el proceso de compra consolidada? Se le preguntó a el representante de la CONCAMIN. No, ya se acordó, es un tema de abasto en el Instituto de Salud para el Bienestar, el ISSSTE, en el IMSS, respondió Cervantes. Al dar a conocer el pulso de la salud semanal, en esta ocasión López-Gatell se enfocó en el fenómeno de los intermediarios que perturban las relaciones entre proveedores privados y el sector público. Como comprador mayoritario de los insumos para la salud, pues la carencia no es por falta de presupuesto, y esto es importante subrayarlo, no es recorte presupuestal, es que estos infames han estado regateando, chantajeando con las medicinas, con los contratos, con los sobreprecios a costa del sufrimiento y en detrimento de la salud de los derechohabientes. Refirió que esto se reveló de forma clara en la visita que realizaron funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Función Pública de manera sorpresiva al Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía, debido a que se trata de un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Puede hacer las contrataciones de acuerdo con sus disposiciones internas. Este instituto, para tener sus insumos, tiene un contrato vigente para el abastecimiento continuo de los insumos que cubre hasta noviembre de este año. En el país operan 1,400 compañías farmacéuticas, de las cuales 10 son grandes empresas nacionales y otras tantas internacionales. Tenían que canalizar sus ventas a través de intermediarios, que este es el negocio, y no solo en el sector salud, amigas y amigos, en todas las dependencias públicas, este esquema de saqueo, de corrupción, de componendas, ha estado presente en las administraciones, estuvo presente en las administraciones anteriores. Gente que por ser familiar, amigo, compadre, arreglado del funcionario en turno, sin ser fabricante, sin ser empresario, sin ser vendedor, simple y sencillamente se le entregó por un nexo familiar, político, de corrupción, la licitación, y él iba y buscaba los insumos, además sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento. Fundaban una empresa con algunas personas ahí de mero membrete, iban, compraban los insumos y le vendían al precio que fuera los insumos a las dependencias gubernamentales, y esto evidentemente de manera obligada, porque además eran los únicos autorizados para vender los insumos a el gobierno, a las dependencias federales. Hay que ver qué está pasando en los estados, porque es muy probable que estas prácticas continúen de manera constante, frecuente, porque además generan jugosas ganancias por estos actos de corrupción a las autoridades de distintos niveles en turno. Así que hay que estar atentos, amigas y amigos, y que no les digan, que no les cuenten, que no les vengan a decir que a Chuchita la bolsearon y que esto que es la austeridad y que el recorte presupuestal. No, son las componendas, la corrupción y los intereses que se están golpeando y que finalmente tienen que ser extirpados como auténticos cánceres de las instituciones públicas del país. Continúa la nota. El subsecretario señaló que otro mito que es importante quitar es que la razón de la escasez son los recortes presupuestales. Decíamos, no hubo recortes a los institutos nacionales de salud, pues casi en todos los casos se incrementó entre el 5 y el 7% del presupuesto. Incluso el Instituto de Neurología recibió un aumento del 12% comparado con 2018. Así que el tema ahí es la corrupción. Hashtag con la salud no se chantajea, y si somos testigos de este tipo de componendas, de este tipo de arreglos, de este tipo de situaciones, hay que denunciarlos. No nos quedemos callados, amigas y amigos. Cerramos este tercer contenido y vamos con el último contenido de la noche, amigas y amigos. Este contenido muy importante, etiquetado con el hashtag siguen corruptos cayendo. Ya vimos caer
a Juan Collado, a Rosario Robles, ya vimos caer a García Luna y estamos esperando en abril el juicio, la información que va a fluir y que va a poner a los expresidentes a tener que rendir cuentas y muy probablemente a enfrentar la justicia y probablemente la cárcel. Pues ahora tocó el turno, después de que cayó García Luna, decíamos, ahora tocó el turno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y es que este funcionario verdaderamente va a dar mucha información, ya lo anunció previamente su abogado en meses anteriores, dijo él, mi cliente, el abogado de Emilio Lozoya, Coelho, Javier Coelho, mi cliente no actuó solo, recibió órdenes de los más altos niveles y si mi cliente cae, cae Peña Nieto, cae Luis Videgaray y compañía, así que agárrense. Y decíamos en el previo del programa, cae también Felipe Calderón, acusado por sus propios excompañeros de partido de recibir sobornos de Odebrecht, también como el caso de Emilio Lozoya, como el caso de Videgaray, de Peña Nieto, pero además llegó a generar contratos que significaron un agravio, un desfalco de más de 70,000 millones de pesos para la paraestatal. Y por si fuera poco, lo que empiece a hablar Emilio Lozoya también va a embarrar al presidente del INE, porque el dinero que recibió Lozoya, los sobornos millonarios de Odebrecht y de otras empresas petroleras a nivel internacional, fueron a dar a la campaña de Enrique Peña Nieto, y el INE de Lorenzo Córdoba se hizo de la vista gorda. Así que vienen movimientos muy importantes a partir de la información que va a fluir en las próximas semanas, en los próximos meses. Amigas y amigos, hashtag siguen corruptos cayendo. Y esta nota la recuperamos, amigas y amigos, del portal del periódico español El Mundo, publicado el día de hoy y firmado por el periodista Pablo Almoguera en Málaga, España, precisamente. La nota se titula Caso Odebrecht. Detienen en una lujosa urbanización de la Costa del Sol al exdirector de Pemex, Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, reclamado por México por un fraude de 280,000 millones de dólares. 280,000 millones de dólares. Está en los calabozos de la comisaría de Málaga tras estar escondido en una villa de lujo en aquella región malagueña. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ha sido arrestado este miércoles en Málaga en cumplimiento de una orden internacional de detención emitida por las autoridades mexicanas. Recuerden que este personaje se fugó del país y el gobierno mexicano giró una orden internacional de detención para que lo pudieran aprehender y eventualmente extraditar a México para enfrentar la justicia mexicana precisamente. Emitida esta orden por las autoridades mexicanas, decíamos, por delitos de corrupción. Su captura se ha producido en los alrededores de una urbanización de la Costa del Sol considerada la más exclusiva de Europa y donde supuestamente se ocultaba el angelito. Pues fíjense, ¿de dónde sacó el dinero? Pues seguramente ahí estaban los 280,000 millones de dólares y desde luego también sus amigos de la delincuencia de cuello blanco, pero también de la delincuencia organizada, porque antes de estar en España estuvo en Rusia y estuvo protegido por la mafia de aquel país, y además el lugar donde se le detuvo se conoce como un territorio en España con alta influencia o con amplio control precisamente de la delincuencia organizada de Rusia. Así las relaciones de estos verdaderos aprendices de mafiosos que desgobernaron el país en los sexenios anteriores, y todavía se rasgan las vestiduras y se llaman a la crítica de las acciones del actual gobierno. No tienen vergüenza, no tienen cara, no tienen autoridad moral alguna para decir absolutamente nada. Sinvergüenzas, rateros, delincuentes, traidores a la patria.
Muy buenas noches, bienvenida Lula Vázquez, saludos, excelente noche, nos dice, gracias por acompañarnos. Bernardino Riu, muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos también, bienvenido a la transmisión. Fuentes cercanas al caso, continúa la nota, informaron a El Mundo de que los agentes habían ubicado a Lozoya hace días, pero debían encontrar la forma de pasar desapercibidos para evitar una nueva fuga. Investigadores de la UDICO, Costa del Sol y Central, expertos en la captura de fugitivos, fíjense, tuvieron que actuar con mucho sigilo para evitar cualquier filtración que alertara a Lozoya de su presencia y finalmente lo capturaron en el interior de un taxi en los alrededores de la urbanización. Las citadas fuentes señalaron que el exdirectivo de Pemex habría estado oculto en una villa de lujo. No obstante, fuentes del complejo residencial señalaron en un comunicado que el arrestado no tiene ni ha tenido jamás vivienda o propiedad en alquiler en el lugar y que los registros de seguridad nunca han estado han tenido acceso o constatado acceso o salida algunos al nombre de Emilio Lozoya, por lo que si ha accedido al interior ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes. Pues vaya invitados, ¿quién invita a esta calaña de personajes a sus casas o a raíz de qué? Tras comunicarle que pesaba sobre él una orden internacional de captura emitida por México, Emilio Lozoya ha sido trasladado a la Comisaría Provincial de Málaga, en cuyos calabozos permanece ingresado en estos momentos a la espera de su pase a disposición judicial. La Policía Nacional ha señalado en un comunicado que los indicios que situaban al fugitivo en diferentes localidades españolas, si bien el alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales complicaban su localización, pues ahí fue donde finalmente lo capturaron. Está previsto que este trámite se realice mañana en los juzgados de Marbella, ya que la orden internacional de detención establece que debe de realizar en un plazo de 24 horas posterior al arresto y en el partido judicial donde el fugitivo es capturado. Buenas noches, Jennifer Reyes, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Posteriormente será trasladado a Madrid para que comparezca en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno, informa EFE, quien determinará si procede su extradición a México. El detenido se encontraba fugado de México desde que en mayo de 2019 su nombre surgió como presunto responsable de un entramado de corrupción por actividades llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013, cuando ejercía como director general de la petrolera mexicana Pemex. La Fiscalía General de la República de México estima en 280 millones de dólares el total de dinero defraudado, 280 millones de dólares, y le acusará de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes Fertimex, en agravio, por supuesto, del erario público, una planta chatarra que implicó un desfalco del dinero público de todos los mexicanos y que después fue rematada de manera a los amigos del presidente con evidentes pérdidas para el propio erario público, para el propio Estado mexicano. En declaraciones a Milenio Televisión recogidas por la agencia de noticias EFE, Javier Coelho, abogado de Emilio Lozoya, ha manifestado que viajará a España para apoyar a su cliente. Tenemos todos los elementos, dijo el abogado, de prueba para defenderlo. Ha asegurado para informar que tanto él como la familia de Lozoya desconocían la detención hasta el anuncio de la Fiscalía. El titular de la Fiscalía Mexicana, Alejandro Gertz Manero, por su parte, ha explicado que se había logrado la detención después de un largo peregrinaje por toda Europa y ha valorado el apoyo fundamental de la Interpol y de la Policía Nacional Española. Lozoya fue director de Pemex, decíamos, entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Economista con vasta experiencia internacional y miembro de una familia con profundos lazos de poder en México, cayó en desgracia por su supuesta implicación en los sobornos de Odebrecht. Con la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador,
En diciembre de 2018, la nueva Fiscalía General de la República empujó una investigación en contra de Lozoya y en mayo de 2019 emitió una orden de captura. Además, el año pasado fue inhabilitado durante 10 años para ocupar un cargo público por la Secretaría de la Función Pública, una decisión validada el pasado 6 de febrero por un tribunal, y también le fueron congeladas sus cuentas bancarias. Así que pues aquí lo tienen, amigas y amigos, hashtag siguen corruptos cayendo, y muy pronto tendremos noticias y también tendremos información que va a permitir implicar a otros miembros distinguidos de esta red de corruptelas que alcanza a funcionarios, expresidentes de las administraciones anteriores, que alcanza a empresarios nacionales, empresarios internacionales e incluso a jefes de Estado de otros países. No olvidemos que el caso de Odebrecht, los actos de corrupción de esta empresa brasileña, pues alcanzan a mandatarios en toda América Latina, incluso algunos que ya fueron encarcelados, otros que incluso prefirieron quitarse la vida antes de caer en manos de la justicia. Nos dice Patricia Sáenz, en la clínica del ISSSTE de Cuernavaca, con respecto a la nota anterior, cada mes que vamos los jubilados y todos los derechohabientes se nos dice que no hay medicamentos para la hipertensión. Muchos pensamos que esto se hace para desacreditar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, porque además recordar y compartir con ustedes que esta problemática se ha vivido desde hace muchos años. Cada que se va a los institutos de salud, en este caso, como nos reporta Patricia Sáenz, desde hace muchos años ella depende del medicamento de hipertensión y no hay, o el medicamento que le daban no es el que ella necesita, etcétera, etcétera, y en este momento pareciera ser que se sigue llevando a cabo esta práctica, pero evidentemente es un problema ya de tiempo atrás, y por otro lado es un tema que sigue teniendo visos o tintes políticos. Esa es la razón, y aquí un ejemplo es que un propio derechohabiente nos hace ese reconocimiento. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. Bueno, pues con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy, no sin antes, por supuesto, dar a conocer el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial desde el último día en que no nos vimos, desde el último día en que nos vimos, perdón, que fue el martes 4 de febrero. Hay acciones que recuperar aquí, perdonen ustedes porque se me está trabando un poco la computadora, pero ya estoy llegando precisamente. El 5 de febrero, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: la educación es fundamental para lograr el progreso con justicia. Esto en el marco de la presentación por parte del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, del programa La Escuela es Tuya, un programa, una iniciativa que está impulsando la idea de un presupuesto participativo, el ejercicio del recurso público destinado a las escuelas por parte de la comunidad, por parte del directivo en conjunto con los maestros y sobre todo con la participación de los padres de familia. Esa es la apuesta que se está haciendo para que los recursos lleguen verdaderamente a su destino final, que es mejorar las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso educativo y con ello la excelencia de la educación que reciben niñas, niños, jóvenes de nuestro país. El día 6 de febrero, en conferencia de prensa, también se dijo: no dejaremos espacio para la desinformación y la manipulación. Conferencia matutina, esto pues precisamente por la andanada de diatribas, de fake news, de información maliciosa que se ha dejado, perdonen ustedes la expresión, que se ha dejado venir en estos meses, semanas, días, últimos días, porque verdaderamente se están tocando intereses que estaban enquistados en las estructuras del Estado mexicano, intereses políticos, económicos, mediáticos,
que evidentemente no quieren dejar su lugar de privilegio, y vaya que hay un golpeteo, pero vaya también que el pueblo de México ha despertado, ha encontrado otros canales de información, ha despertado su conciencia crítica en buena medida, y la batalla está dada. Los medios están haciendo su campaña de desinformación, la gente está buscando otras alternativas para informarse y conocer lo que verdaderamente está pasando en el país, además de los intereses fácticos que siguen tratando de poner piedras en el camino, de sabotear el actual proceso de transformación que se está viviendo en nuestro país. Pero la mayoría estamos del lado del cambio, de la transformación, del mejoramiento de las condiciones de vida de todos, no solo de unos cuantos, y eso es lo que estamos viviendo, amigas y amigos. Por lo menos esa es mi perspectiva, misma que pongo a su consideración para que ustedes tomen su propia postura. El 6 de febrero también se dijo: me reuní, señaló el presidente de la República, con la presidenta de la mesa directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. El día, está aquí un poco atorándose esto, perdón. También 6 de febrero hubo una comida en Palacio Nacional con Francisco González, director de Milenio, y visitaron juntos el mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional. El día 7 de febrero, en conferencia de prensa se dijo: se acabaron los lujos, el derroche y el régimen faraónico. Esto en alusión a la compra del avión presidencial, como un botón de muestra del dispendio, del saqueo, de la desfachatez e indiferencia con la que gobernaron las administraciones, los presidentes anteriores a nuestro país. Y bueno, el anuncio también de la rifa del avión presidencial. El día 8 de febrero, el diálogo con pueblos indígenas desde Amealco de Bonfil, Querétaro, en gira por el interior de la República. El día 9 de febrero, en la ceremonia del 107 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, la Marcha de la Lealtad de las Fuerzas Armadas con el jefe del Estado mexicano. 9 de febrero también, reunión en la comunidad náhuatl de Milpalta, en la Ciudad de México. Se hizo el compromiso de abrir una universidad dedicada a la enseñanza de lenguas indígenas. Dijo el presidente: necesitamos fortalecer las culturas originarias. El 10 de febrero se dijo en conferencia de prensa: trabajamos intensamente por amor al pueblo, y ahí se presentó también el cheque que entrega el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como parte de la recuperación de recursos económicos derivados de las investigaciones que se han estado realizando por esta institución de procuración de justicia. Por ahí se filtró algunas notas periodísticas de que estos fondos derivaron de una investigación en curso en contra del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Así que pues ahí está el asunto, y este dinero se va a destinar para la compra de insumos, de instrumental médico en las instituciones de salud pública que más lo requieren en el país. Este dinero se entregó de la Fiscalía a la Presidencia, y la Presidencia la entrega precisamente al Instituto para devolver al pueblo lo robado. El 10 de febrero dijo el presidente de la República: en Texcoco era fango, en Santa Lucía hay tierra firme, la calidad del nuevo aeropuerto está garantizada. Y ahí se ven las obras, los ingenieros militares que están explicándole al presidente el avance de la obra. Ese mismo día dijo el presidente: miren lo que hacen los fierreros mexicanos, estos trabajadores de la construcción son artistas y los mejores obreros del mundo. Y ahí se muestra la estructura de lo que será precisamente la torre de control del aeropuerto en Santa Lucía. El día 10 de febrero también, el 21 de marzo se anuncia: el 21 de marzo del 2022 se inaugurará el mejor aeropuerto de México, con 3 pistas y ahorro de 100,000 millones de pesos, gracias a la honestidad, disciplina y profesionalismo de los ingenieros militares, señala el presidente. El día
11 de febrero, en conferencia de prensa, queremos que el servicio médico sea de calidad, dijo el mandatario, tenemos los recursos y la voluntad para hacerlo. El día de hoy, hace 15 horas, en conferencia de prensa se dijo apoyamos y respetamos a todos los migrantes. Y finalmente también hace 9 horas se dijo, desayunó, hubo un encuentro y un desayuno con los diputados federales de Morena, Partido Verde del Trabajo y Encuentro Social. Les agradecí por las reformas que han impulsado, señaló el presidente, y les recomendé el análisis de la iniciativa para elevar a rango constitucional los derechos a las pensiones, a la salud y a las becas. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Buenas noches, Rosy Orozco, que nos acompaña en la parte final de la transmisión. Le invitamos a ver el video completo por Facebook o en YouTube. En breve lo vamos a colocar en el canal de YouTube. Pues les agradezco mucho, amigas y amigos, como siempre, el amable favor de su presencia. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 71 ya. Hoy, 12 de febrero del 2020, son las 11:05 de la noche. Vamos, por supuesto, a mandar los saludos correspondientes a quienes nos regalaron, como siempre, el amable favor de su presencia: Rosy Orozco, Patricia Sáenz, Jennifer Reyes, Lula Vázquez, Ángeles Dávalos, Bernardino Riu, Enrique Enríquez, Nayeli García Castro, Fanny Méndez, Cecilia Caballero, Lula Vázquez, José Luis Contreras, Ángeles Dávalos, decíamos, ¿quién más por acá? Y Banner Retana Vaz. Pues muchas gracias a todas, a todos. Les recordamos que en breve ya vamos a tener nuevos diseños de las tazas de Ciberterritorio Informativo y también les vamos a explicar cómo les vamos a hacer llegar sus tazas, y también vamos a hacer unas playeras, así que habrá una trivia, algún concurso para que se ganen su taza, su playera, y nos ayuden con esto a difundir el contenido. Presuman a quienes les llegue su taza, su playera, presúmanla con sus amigas, sus amigos, y recomienden nuestro canal de YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sainz, nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, y desde luego pues ayúdenos suscribiéndose al canal, compartiendo los videos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Pues yo les agradezco mucho, muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.